¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar un poco sobre los trastornos reumáticos que nos toca en esta unidad 3. Así que ya estamos más allá de la mitad de terminar lo que es esta materia. Así que vamos a comenzar con este tema que es bastante interesante y que muy probablemente en algún momento van a encontrar algún paciente con esta enfermedad. Bueno, para hablar de trastornos reumáticos, pues tenemos que empezar con la principal de las patologías, que son pues de las más frecuentes y que vamos a hablar un poquito ahorita sobre su definición, sobre su clasificación y cómo es que se va a intervenir a estos pacientes. Bueno, la artritis reumatoide se caracteriza por una sinovitis crónica que es muy común o en fases iniciales que se presente en las muñecas. Puede presentarse en hombros, caderas, rodillas, tobillos, pies y siempre se acompaña pues de discapacidad y es una artropatía inflamatoria que se puede caracterizar por malformaciones que se pueden evidenciar por cambios radiográficos que el paciente se haga frecuentemente y pues es un daño articular permanente. ¿Okay? Eso quiere decir que ese cambio articular ya no puede recuperarse en su normalidad a menos que tenga alguna cirugía. Entonces su definición pues es la inflamación del tejido conjuntivo con predominio articular que va a evolucionar progresivamente y que se va a extender de forma general, o sea, todas las articulaciones, y por lo regular es simétrica. Eso quiere decir que si tengo artritis en mano derecha, muy probablemente en mano izquierda también, ¿ok? Es muy común, pero no tiene que ser el mismo factor. Puede ser también de una sola articulación y presentar lo que es la artritis, ¿ok? Ahora, su frecuencia pues es más común en mujeres de 35 a 55 años y los síntomas que vamos a hablar ahorita a continuación pues son la inflamación como tal de la articulación sinovial, sale toda esta parte de acá, y pues va a hacer progresivamente esa erosión hasta que pues llega a la destrucción como tal total del cartílago y que en un momento pues comprende toda la articulación, se va a inflamar tanto, va a deformar tanto que se va a perder esa calidad, digamos, de la cápsula articular hasta el punto que se puede perder por completo y que la articulación pues quede en esa posición final, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a clasificar? Bueno, se va a clasificar de forma general en artritis infecciosa, artritis reactiva, artritis de enfermedades diversas. Y un ejemplo es, bueno, el síndrome de Reiter, que es pues una artritis que ataca de manera general y que se va a ver muy frecuentemente en la deformación de las manos y con estos nódulos característicos. ¿Ok? Entonces, este tipo de artritis pues empieza con las manos, pero puede irse abarcando por todas las articulaciones. A diferencia de la sarcoidosis, que esa ya es una artritis que te da como secuela o como consecuencia de la enfermedad. Entonces, los cambios que hay en la piel pues van a impedir que el paciente tenga una movilidad articular normal. Entonces, por eso mismo empieza a provocarse la degeneración en la articulación. La clasificación por zonas de afectación se va a dividir en monoartritis, es decir, que solo una articulación o un grupo muscular es el que, perdón, un grupo articular es el que va a estar afectado. Por otro lado tenemos la oligoartritis, que van a ser menos de 3 articulaciones, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, muñeca y codo, ¿ok? Y la poliartritis, que van a ser 4 articulaciones o más. Eso puede decir que puede abarcar toda una extremidad, tanto miembro superior o inferior, o bien ser de forma bilateral. Ok, entonces ahora sí platicamos sobre los signos y síntomas. Los primeros síntomas se van a observar casi siempre en las manos, como bien les comenté, y las manifestaciones articulares que vamos a encontrar van a ser tumefacción, especialmente matutina. Son los pacientes que les dicen, pues yo dormí bastante bien, pero en la mañana me empiezan unos dolores que no puedo controlar y no se me quita, y aunque yo tome medicamentos, aunque yo haga movimiento, no se me quita. Es un dolor
que se va a mantener y que por lo más frecuente va a ser acentuado en la mañana. Se van a poder observar deformaciones destructivas, eso quiere decir que, pues vean, la articulación de la palma de la mano, de toda la parte de las falanges, va a ser bastante notoria, ¿ok? Al punto que le puedan provocar al paciente anquilosis. La anquilosis es esa sensación de no poder moverse, de tener como tal una sensación similar a la rigidez articular, pero es propia por la enfermedad. O sea, la rigidez articular puede ser derivada a lo mejor de una inmovilización por mucho tiempo y que esa articulación con el movimiento se pueda recuperar. Pero ya una anquilosis es la pérdida del movimiento que no se puede recuperar, ¿ok? Ahora, ¿cuáles van a ser las manifestaciones periarticulares? Eso quiere decir alrededor de la articulación. Pues tenemos la tenosinovitis con rupturas tendinosas, la bursitis, que acuérdense que tenemos muchas bursas en todas las partes más pronunciadas de articulaciones, ¿ok? Entonces esta bursa se puede inflamar por los cambios que está provocando en la articulación. ¿Okay? La atrofia muscular, porque también acuérdense que la articulación está acompañada de músculos. Entonces, si la articulación se modifica, el músculo también. Entonces puede generar que ese músculo se alargue o se acorte y esto genera pues pérdida de la movilidad que nos ocasiona una atrofia muscular. Y por último, las alteraciones cutáneas, que esto pues pueden ser propias de la edad, propias de la enfermedad, o bien por no tener la movilidad del tejido, de la piel, pues va perdiendo esa elasticidad. Ahora, es muy importante que ustedes sepan que una vez que ustedes valoran a su paciente, consideren como tal el daño inflamatorio articular que va a tener en general y por otra parte, consideren el daño articular que va a tener cada articulación. Es decir, si el paciente tiene artritis, pero ya viene en una etapa subaguda, eso quiere decir que ya tiene muy acentuado el dolor, lo que son las muñecas, puede aparecer el dolor un día para otro en cuello, un día para otro en tobillos, un día para otro en rodillas. Entonces es importante enfocarse como en las áreas articulares más dañadas, pero no olvidar que el paciente puede tener dolor en todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos? Bueno, el principal va a ser tratar y controlar el dolor, así como la inflamación. El segundo va a ser la corrección de las posturas viciosas, porque a pesar de que las malformaciones ya se le puedan presentar, si nosotros enseñamos a nuestros pacientes desde una temprana etapa a pararse bien, a sentarse bien, a dormir bien, a usar las herramientas de aditamentos para ayuda de sus actividades diarias de la mejor manera, vamos a evitar como tal que esas posturas que si la enfermedad igualmente las pudo haber presentado, le provoquen una alteración postural permanente. Entonces no queremos que sus posiciones viciosas provoquen una postura patológica, ¿ok? Ahora, otro punto importante va a ser la preservación de la movilidad articular y muscular. Acuérdense que ustedes cuando movilizan tanto la articulación como la musculatura. Entonces, las articulaciones o las extremidades que aún mantienen su rango de movimiento, es muy importante preservar esa movilidad. ¿Ok? Ahora es una movilidad que no tiene que generar dolor, no tiene que generar molestia, pero sí es importante medirla y tratar de mantenerla. Entonces, en esos pacientes, la historia clínica de oniometría es vital para iniciar el plan de tratamiento. ¿Ok? Bueno, el abordaje fisioterapéutico se va a dividir dependiendo del periodo de evolución que tenga el paciente en cuanto a la inflamación. Pueden venir en una etapa aguda, en una etapa subaguda o en periodos de remisión, que significa que la enfermedad pues está controlada, que no ha habido cambios de pérdida de movilidad o de fuerza. En general, se recomienda entonces que utilicen tanto electroterapia, pueden utilizar corrientes analgésicas de baja frecuencia, ejercicio terapéutico, pueden trabajar con ejercicios específicos para la patología o bien para generar destreza manual, destreza articular, marcha, etc. La hidroterapia, pues como ustedes ya han escuchado en optativa 2, es fabuloso para estas patologías y bueno, para el paciente en general, porque trata toda la patología general, ¿no? O sea, toda la dolencia, toda la parte afectada con la hidroterapia les viene muy bien. Ahora, la ergoterapia se refiere a el mismo cambio de posición, de posturas que les decía, ¿sale? Utilizar los aditamentos que tengan a la mano.
para ir corrigiendo de manera consciente y inconsciente, de forma que puedan ocupar a lo mejor algún tipo de férula, algún tipo de faja, ¿no? Siempre y cuando pues sea indicada y sea bien prescrita por el especialista o por ustedes, pero que vean que va a ser un beneficio específico para el paciente, ¿ok? Las órtesis mobilizadoras y de corrección también son adecuadas para estos pacientes porque nos va a permitir que el paciente descanse de ese patrón postural, que claro, a lo mejor no se va a ver tan derechito, ¿no? Como en la imagen, pero vamos a permitir que el paciente mantenga esa posición que de por sí es incómoda, pero al mismo tiempo puedan liberar un poco la tensión tanto muscular como de la zona afectada. Entonces, la órtesis va a ir enfocada al grado de movimiento que tiene el paciente y se puede ir aumentando o se puede ir manteniendo dependiendo de cómo lo vean o cómo avance, ¿ok? Ahora, para el periodo inflamatorio agudo, tenemos que empezar con ejercicios respiratorios diafragmáticos, sí que sí. La mayoría de sus pacientes, yo creo que en un 90% tal vez, los ejercicios respiratorios van de cajón, ¿no? Entonces, claro que la respiración es importante porque acuérdense que cuando realizamos ejercicio, nuestra frecuencia respiratoria aumenta y eso es porque nuestros músculos requieren más oxigenación para hacer el esfuerzo físico. Entonces, si enseñamos a nuestro paciente a ingerir la cantidad de oxígeno necesaria para hacer el ejercicio, pues nuestro paciente se va a sentir más a gusto, no va a tener tanto dolor, va a mantener bien las repeticiones y va a poder controlar los movimientos de mejor manera. El masaje descontracturante y drenaje en la musculatura proximal lo van a hacer en la articulación afectada. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos la parte de la muñeca, ¿no? Lastimada, podemos trabajar no solo la muñeca, sino las articulaciones, pues que están proximales a la articulación, como es el codo, como son los dedos, como es el hombro. Entonces es importante que la relajación que ustedes puedan trabajar sea en toda la extremidad y que no se enfoquen únicamente, por ejemplo, el tobillo solo ahí en esa parte del malleolo externo, nada más ahí, sino que acuérdense que es una articulación que se va a relacionar con la rodilla, con la cadera, sino con articulaciones adyacentes que van a favorecer, si esa articulación sea relajada, pues a que tenga una mejor función. Muy importante incluir las movilizaciones activas, asistidas, esto para evitar anquilosis sin provocar dolor. El que sean activas asistidas nos va a permitir que el paciente controle el gran rango de movimiento que es posible lograr, sin que ustedes sientan como ese temor de a lo mejor llegar a lastimarnos o no saber si hasta ahí es el tope articular. Entonces hagan una prueba fácil, pueden pedirle por ejemplo que se quite la playera o que se ponga a lo mejor sus zapatos. Siempre traten de evaluar, como bien les decía su paciente, desde el primer momento que lo ven, desde que ven que viene llegando en la calle, así como viene, se va. También evaluarlo porque muchas veces se va el paciente y dice, ay, ya, no me está viendo, ya puedo caminar chueco, ¿no? O inconscientemente lo hacen, pero pues es importante evaluarlos sin que ellos se den cuenta, porque muchas veces cuando les dice, a ver, vamos a mover el brazo hasta donde pueda. Entonces respiran bien, se ponen derechitos, empiezan a mover un brazo y cuando se dan cuenta que al momento de hacerlo en casa, pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque no lo están observando, porque no lo están evaluando. Entonces, las movilizaciones siempre tienen que ir sin dolor y esto nos va a evitar pues que la anquilosis aparezca. El fortalecimiento isométrico sin provocar dolor nos va a ayudar a mantener el tono muscular. Entonces pueden iniciar con un fortalecimiento con apoyo de alguna toalla, alguna pelota, resistencia manual que ustedes le puedan poner, algo suave, algo cómodo, ¿sale? Que tengan igualmente a lo mejor en su casa, que puedan hacer como una enseñanza de lo que hacen en clínica junto con casa, para que se lleve pues su tratamiento desde la primera sesión. Pueden iniciar con pocas repeticiones, pueden empezar con 5, 3 movimientos, hacer 1 o 2 series y dejar pues tiempos de descanso, ¿okay? Y en el tiempo de descanso se pueden enfocar en los ejercicios respiratorios. Las posturas de corrección en general, como bien lo dije, es muy importante que analicen así igualmente como
están en consulta, pues están en casa. Entonces, si tienen apoyo de familia, que los observen, que puedan acomodarles esa retroalimentación y que los apoyen, ¿no? Desde casa ir corrigiendo, porque en consulta es muy fácil poder decir, bueno, lo noto que tiene una lateralización, noto que tiene una desviación, se corrige así. Pero el hecho de corregir una postura patológica o viciosa es de las cosas más difíciles como terapeutas. Entonces, sí tienen que tener como esa ayuda o esa retroalimentación del familiar, que pues es la persona que le está viendo pues la mayor parte del tiempo, ¿ok? Ahora hay una técnica que pueden ocupar que se llama crioterapia más movilización pasiva. Esta tienen que hacerla de forma lenta y se realiza durante la aplicación. Esto siempre y cuando esté en una etapa inflamatoria aguda. Eso quiere decir que hay una inflamación latente. Entonces el frío nos va a ayudar a aliviar el dolor, a bajar la inflamación, a que esa inflamación se controle y que al mismo tiempo puedan generarle movimiento. Entonces, junto con la aplicación del hielo o de la crioterapia, le pueden realizar movilizaciones lentas. Lentas me refiero a que puedan observar que hay un movimiento en la articulación y que no le genere dolor. Entonces, aunque sean 5, 10 grados, es una movilización de forma pasiva. Acuérdense que lo pasivo es un poquito menos que lo activo, porque pues, lo activo ellos lo controlan. Ahora, algo muy importante, si está indicado que el paciente esté en reposo absoluto, porque a lo mejor tiene otras patologías, porque a lo mejor muy probablemente lo encuentran en pacientes adultos, entonces, pues si tienen alguna complicación, hay pacientes que están pues en cama total. Entonces, la prevención de escaras en esos pacientes es fundamental. Revisar cada 2 horas si no está generando puntos de presión. Los puntos de presión se van a ver en las partes donde choca por lo regular tanto la cama o los bordes de la cama, ¿ok? Entonces, por lo regular se hacen en espalda, en rodillas, en tobillos, en hombro. Entonces es importante que no se acostumbre, por ejemplo, a dormir siempre de la izquierda, sino que lo pueda variar y enseñar la colocación de almohadas, ¿ok? Es muy importante hacer esto de la primera sesión porque pues evitar complicaciones con su paciente. Bueno, entonces para un periodo inflamatorio ya subagudo, ya podemos trabajar con movilizaciones pasivas suaves y activas sin resistencia. ¿Ok? Aquí ya ustedes conocen un poquito más el grado de movimiento que tiene su paciente y cómo poder ayudarle a completar ese pequeño rango que a lo mejor no logra hacerlo de forma activa. ¿Ok? De forma muy, muy suave, pueden contar hasta los segundos que hacen la movilización y regresar, incluir la respiración en los movimientos y aquí todavía no agregamos resistencia. ¿Ok? Ahora, para la parte antiálgica podemos incluir tanto parafina, lámparas de infrarrojo, compresa caliente, ¿sale? Siempre y cuando pues sea tolerable para el paciente. La parafina y el infrarrojo es recomendable ese tipo de termoterapia porque va directamente sobre la articulación y se amolda o se acomoda a los márgenes de esa articulación. No es como la compresa que luego uno está como que batallando para que entre, para que toque ese pedacito que no alcanza a llegar. Entonces la parafina, de que toca el calor, la parte esa que no llega a la compresa, llega. Entonces, y pasa igualmente con la lámpara infrarroja. Entonces, la lámpara pues no es un contacto directo, pero pues hay que tener ciertas indicaciones y precauciones con los pacientes, ¿ok? Ahora, bueno, pueden trabajarlo previo a las movilizaciones al calor para que pues les favorezca el mayor control y la relajación de la articulación. Pueden aplicar tanto electroterapia analgésica de media a baja frecuencia, aquí le pueden ir subiendo un poquito, para que el paciente pueda sentir un poquito más la activación muscular. Ya vamos a pasar un poco a un umbral normal o inicial a un sensitivo más alto. Entonces la electroterapia analgésica la pueden abarcar desde media frecuencia en una etapa subaguda, siempre pues tomando en cuenta la zona de aplicación de los electrodos, que el área está perfectamente bien higiénica, si notan lógicamente si hay alguna alteración en la piel, pues evitarla en esa zona, pero de ahí son candidatos para utilizarlo, ¿ok? Y pues enfóquense en la musculatura que todavía no tiene como tal la deformación, porque si ustedes relajan otras articulaciones que todavía no tienen el patrón o esa malformación muy característica, pues pueden evitar que también se atrofie, ¿ok? Ahora, el ultrasonido terapéutico lo pueden aplicar también de forma superficial y continua.
Se les sugiere que sea así porque acuérdense que la parte articular pues es más notoria porque no hay tanto músculo y pueden trabajarlo de manera superficial para abarcar como tal la articulación. Lo pueden trabajar igualmente en la musculatura, pero sí tendrían que coordinar ahí tiempo, objetivo, el estado de su paciente, porque para aplicar tanto electroterapia, ultrasonido, parafina, emulsiones, se lleva tiempo. Entonces tienen que planear bien cuál va a ser su intervención durante esa sesión y trabajarlo mediante a la etapa en la que llega. Pues por decirle, hoy, ¿sabe qué? Me duele muchísimo lo que son las manos. Ayer que me trató las rodillas me quedé muy bien, no tengo dolor hasta hoy. Muy perfecto, nos trabajamos en manos. Entonces para manos ya tengo mi protocolo establecido y ya sé que voy a aplicar movilizaciones, electroterapia y parafina. Punto. En la siguiente sesión puedo variar, puedo aplicar ultrasonido, puedo aplicar electroterapia y compresas calientes, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir viendo qué técnica o qué agente físico le favorece más a su paciente. Y se vale replantearse, se vale quitar, se vale poner, se vale corregir, porque están buscando la mejora, no el empeorar el paciente, ¿ok? Ahora, la corrección de actividades y posturas viciosas es de cajón, tanto en una etapa subaguda como aguda tienen que estar. La hidroterapia en tinas de remolino tanque terapéutico es lo recomendable dependiendo de las zonas de aplicación. Es decir, si tiene una monoartritis y solo es, por ejemplo, en una muñeca, bueno, es más práctico trabajarlo en una tina de remolino. Si es un tobillo, pues trabajarlo solamente en la tina de remolino. Si es un paciente que ya viene en una etapa subaguda, que ya trae a lo mejor más articulaciones por tratar, pues el tanque terapéutico o la tina de Hubbard es opción para ellos. Y el masaje terapéutico, pues en las zonas o la musculatura cercana a la articulación dañada, también les favorece mucho. Bueno, en un periodo de remisión, eso quiere decir que el paciente ya controla un poco más el dolor, probablemente ya va con algún especialista, que ya le receta algún medicamento. Entonces ya su paciente puede decirle, ¿sabes qué? Ya siento que mis dolores bajaron, ya después del tratamiento que llevo a lo mejor de 10, 12 sesiones, voy bastante bien, vengo ya a mi periodo de remisión. Eso quiere decir que la voy a ver a lo mejor cada semana, cada 15 días, cada mes. Esto para llegar a que el paciente tenga un control y una retroalimentación de las actividades que hace en casa con la terapia y que lo pueda seguir haciendo desde su domicilio, ¿ok? Entonces, en esta etapa aumentaríamos tanto movilizaciones y enfatizaríamos lógicamente la corrección postural en casa. El fortalecimiento con trabajo isométrico y isotónico ligero se puede empezar a hacer. Podemos incluir ligas, pelotas, podemos incluir algún tipo de foamy o algo más suave, pasar algo más grueso, más pesado. Claro que también tiene que ser medido, o sea, no pueden empezar como de buenas a primeras con una pelota de 5 kilos, ¿verdad? Entonces pueden empezar con masa terapéutica también. Ahí sí, pues pueden buscar alternativas, ¿no? Si a lo mejor, no sé, en casa iban a hacer pan, bueno, pues que la masita a lo mejor les pueda servir. Ahí sí les aconsejo que tengan como ese cuidado, ese tacto con los pacientes de investigar a qué se dedicaban, qué hacían, qué son las actividades que le gustaría volver a hacer, porque el hecho de que no pueda mover la articulación, a lo mejor antes le gustaba mucho pintarse o maquillarse y resulta que ahora no puede agarrar una brocha. Entonces se pueden hacer aditamentos para que puedan utilizar sus herramientas de la vida diaria. ¿Ok? Un programa de mantenimiento diario de domicilio va a permitir que el paciente tenga más conciencia de sus movimientos prejudiciales y se puedan adaptar los aparatos tanto de reposo o auxiliares diversos para terapia ocupacional. Entonces, si en algún momento ustedes pudieran ya en su etapa de remisión irlos a tratar a su casa, es lo ideal, porque van a poder observar ahí sí cuál es el ambiente cotidiano del paciente. Resulta que todo el tiempo lo corregí de manera postural para un escritorio de computadora y la persona nunca se siente en la computadora. Entonces, lo que hace es tejer, lo que hace es cocinar. Entonces, buscar como ciertas áreas que puedan como ustedes promover la mejora de esas actividades, ¿ok? Ahora, el uso de férulas va a ir en función al reposo y lo pueden aplicar durante la noche. Para que ustedes empiecen como tal a utilizar alguna férula, es diferente la férula de corrección a la férula de reposo.
La férula de reposo es algo más blando, es algo más suave, porque la articulación no está constantemente como tratándose de corregir, sino es alguna apertura que le dé como un poquito de libertad articular. En cambio, la férula de corrección sí es un poquito más gruesa, sí tiene que tener un poquito más de bordes acolchonados para evitar puntos de presión, y la utilización va a ser empezando de media hora a 1 hora al día y progresivamente aumentando dependiendo de cómo lo siente y siempre y cuando no aparezcan puntitos de presión. Ok, entonces esas serían las tres etapas. Sin embargo, vamos a hablar sobre las consideraciones. Es importante que todos estos cuidados pues deban efectuarse siempre con debajo de un umbral de dolor. Entonces su escala de Borg la pueden tener ahí en su bolsillo o le pueden regalar uno al paciente para que lo tenga y vaya familiarizándose con la cantidad de esfuerzo que ella aplica o él aplica sobre los ejercicios que ustedes les manden. ¿Okay? Siempre es importante hacer que el ejercicio terapéutico sea de forma suave, progresiva, en sesiones, incluyendo siempre el reposo, ¿ok? Entonces, si las actividades las van a hacer al final o al principio, es importante considerar el tiempo de reposo. Y si lo tienen que llevar con cronómetro o con reloj en la pared, adelante. Si son 1 minuto de reposo, que se lleve el minuto de reposo como tal. Ahora, algo súper importante, tomen en cuenta que siempre es mejor que vale más una articulación ligeramente rígida pero funcional que una articulación móvil pero dolorosa y no funcional. Entonces, no porque su paciente no logró aumentar rangos de movimiento o empezó a deformarse más la articulación, están haciendo mal las cosas. Es también luchar un poquito contra la enfermedad porque para esos pacientes es muy difícil aceptar que ya no pueden mover la articulación, que ya no pueden mover una mano, que no pueden mover un pie, una rodilla. Entonces es mucho mejor tener de manera funcional, aunque no visiblemente bien, por decirlo así, la articulación, pero es una articulación que no duele, es una articulación que se puede adaptar a que tengan una movilización sí móvil, porque estuve dura y dale con las movilizaciones y mira, sí, aumentó el movimiento, pero ¿a qué costo? ¿Ok? Entonces siempre prestar mucha atención en cada sesión o en cada etapa los periodos de reaparición de signos inflamatorios, ¿ok? Recuerden bien los signos de la inflamación, dolor, rubor, tumor, calor, pérdida de la función. Entonces todos estos signos son muy importantes de tomar en cuenta de forma diaria, así como la escala de dolor. ¿Ok? Entonces ya conocen esas escalas. Si tienen alguna otra escala específica para su paciente o que se complemente con su paciente, adelante. Ahora, algo súper importante. Es indispensable que tengan bien clara la diferencia entre artrosis y artritis. Ambas son enfermedades reumáticas, pero se van a diferenciar de esta manera. La artritis va a afectar la membrana sinovial como tal. Y la artrosis va a afectar el cartílago. Entonces son áreas diferentes que atacan como tal a la articulación. La artritis se va a asociar a enfermedades autoinmunes o infecciosas, como vimos en la clasificación, y la artrosis va a estar asociada al desgaste producido por la propia edad. Entonces, una articulación que igualmente tuvo mucha movilización va a perder esa parte de cartílago, entonces se va a generar el desgaste normal, digamos, de la edad. Ahora, en la artritis, el dolor puede ser muy constante y puede que no se desaparezca, que lo mantengan todo un día. Sin embargo, la artrosis puede empeorar con la movilidad. Entonces, es importante que se repose, que no se genere mucho esfuerzo o presión sobre la articulación con artrosis para que mejore un poco con el reposo, ¿ok? Ahora, en la artritis suele asociarse síntomas extraarticulares como pérdida de peso, cansancio, etc. Y en la artrosis no suele haber ningún síntoma extraarticular. En la artritis el diagnóstico suele requerir de análisis de sangre y otras exploraciones para detectar qué tipo de artritis es. Acuérdense que si es infecciosa, pues en un estado de hemodinámico se puede detectar. Sin embargo, la artrosis no. En la artrosis se tiene que hacer un estudio de exploración física y radiológica para ver el grado de degeneración de la propia articulación. ¿Ok? Entonces, otros rasgos característicos para diferenciar la artritis de la artrosis es que va a existir deformidad en el ojal del pulgar, en la mayor parte en pacientes con artritis. Tendrán también lesión cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y la deformidad en cuello de cisne en los dedos, que así se conoce como más frecuente. Sin embargo, la artrosis va a tener hinchazón fusiforme de las articulaciones, que son como estos
pequeños triangulitos que se van a ver como más prominentes y aparecen los nódulos de Helberden. ¿Ok? Entonces, estos nódulos van a ser más característicos para la artrosis y la deformidad del cuello de cisne para la artritis. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la actividad para este tema? Van a realizar un mapa conceptual de la intervención terapéutica de las patologías bursitis, fibromialgia y tendinopatías. Les dejé aquí la página del libro del Vademecum. Les dejé el PDF de las páginas nada más que van a ver porque creo que han tenido detalles para descargar el libro. Entonces les dejé exactamente las páginas para que no tengan tanta información. Y posterior a que hagan los mapas conceptuales, me van a hacer van a elegir una patología de las que aparezcan, no necesariamente puede ser bursitis, van a encontrar que a lo mejor hay bursitis, por ejemplo, de rodilla, de tobillo, entonces de la zona que ustedes quieran, o una tendinopatía cervical, tendinopatía de tobillo, o sea, de las que aparezcan en estas páginas seleccionan una. Se pueden guiar de las recomendaciones que aparecen en el libro y van a realizar un plan de tratamiento para la etapa aguda, subaguda y etapa de remisión de la patología que ustedes escogieron. Recuerden que deben incluir portada, índice y bibliografía. La bibliografía es la Vademecum, solo la quiero en formato APA o Vancouver para que tengan formalidad en la tarea. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que hayan tenido bastante retroalimentación del tema y que en algún momento pues lo podamos aplicar. Que estén muy bien, cuídense.